Ante todos, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 4. El mismo está integrado por José Cedeño, Geraldine Caluso y Belis Paredes. El contenido a estudiar es el siguiente: ajuste de datos experimentales por método de mínimos cuadrados, integración numérica por método de trapecio, producción de gas, ejercicio 1 que correspondería al método de mínimos cuadrados y el ejercicio número 2 que correspondería al método de trapecio y las conclusiones a estudiar. Un método numérico es la realización de cálculos puramente aritméticos y lógicos, la cual consiste en establecer procedimientos a través de instrucciones precisas que especifica una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas, algoritmos, obteniendo soluciones numéricas, facilitando a su vez la implementación de diversos métodos que facilitará la solución de problemas y estimación de procesos de error, de porcentaje de error. Entre los diversos métodos numéricos a estudiar encontramos mínimos cuadrados y regla de trapecio, entre los que permiten aplicar procesos lógicos para obtener resultados aproximados utilizando programas informáticos que faciliten su desarrollo. Para ello se utilizará Excel. A su vez se seguirán las instrucciones dadas por cada método que se aplicará. Para el método de mínimos cuadrados, la función puede estar compuesta por un polinomio o por una ecuación no lineal o una combinación de funciones conocidas. Para el método de trapecio nos permitirá resolver las ecuaciones diferenciales definidas a través de iteraciones y derivadas. De esta forma poder obtener el valor numérico que se desea estudiar. Este método se aplica básicamente cuando la función no se puede resolver a través de la integral dada. Los ajustes de datos experimentales, entre ellos se encuentran los mínimos cuadrados, consiste o se puede ajustar un conjunto de datos de x sub y sub y igual a 1 sub 2 n a una función f de x. Esta puede ser un polinomio o una función no lineal o una combinación de funciones conocidas. La función f de x elegida para ajustar la curva debe tener un número de coeficientes no determinado. El número de datos o de puntos por ajustar m es mucho mayor que el número de coeficientes no determinado n, y el método para determinar los coeficientes se basa en la minimización de la discrepancia entre la función y los puntos. Se conoce como método de mínimos cuadrados. Cuando m es igual a n, el ajuste se reduce a los problemas de interpolación, ya que la curva ajustada pasa por los puntos de los datos. Una función lineal se expresa de la siguiente manera: f de x es igual a por x más b, donde a y b son constantes. Para determinar la aproximación lineal se debe determinar las constantes a y b para minimizar la discrepancia entre la línea y los datos. A este se le conoce como desviaciones absolutas. Para ellos vamos a tener una serie de ecuaciones para poder así obtener las constantes. Para ello se tiene la sumatoria de valor absoluto de y sub i menos a por x más b, que está representada por la ecuación número 1. Posteriormente, para minimizar las desviaciones de la derivada de forma parcial, la ecuación 1 representa el valor de a y el valor de b. Este se procede a derivar, donde se obtienen las siguientes funciones o ecuaciones que nos van a permitir hacer los despejes para conseguir las diversas constantes que necesitamos para sustituirla en la función. A por la sumatoria de x sub i cuadrado más b por la sumatoria de x sub i es igual a la sumatoria de x sub i por y sub i, representada por la ecuación número 2. A por la sumatoria de x sub i más b por m es igual a la sumatoria de y sub i, representada por la ecuación número 3. Por medio de estas ecuaciones, aplicando diversos métodos, obtenemos las constantes a y b. Integración numérica. En ocasiones se puede haber una integral que no puede ser desarrollada por tabla o método de integración. Si esta integral es definida en intervalos a y b, se puede estimar el valor de ellas usando el método numérico. La integral del límite inferior a superior de f de x de x. Para ello se procede a dividir los intervalos a, b en subintervalos de igual longitud. Para ello se tiene el intervalo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 1, x sub k, x sub k más 1.
donde n más 1 se obtiene con x sub k, que es la constante, igual a constante de A, más k por h, que es la longitud del paso, de k igual a 0 y sub 1 n, donde h, que vendría siendo la longitud del paso, igual a la constante b menos a entre n, que es el número de iteraciones. Para la integración numérica encontramos el método del trapecio, que corresponde en caso de funciones que se aproximan en cada intervalo. X sub k más 1, k es igual a 0 sub 1, n menos 1, mediante polinomio de interpolación lineal de Lagrange, de p de k de x usando los nodos x sub k y y sub k más 1. El polinomio de Lagrange viene dada por, eso es simplemente las interpolaciones que esto establece. P sub k de x es igual a la función de z sub k por x menos k más 1 entre x sub k menos k menos x k más 1 más la función de x k más 1 por x menos k entre x sub k más 1 menos x sub k. Esto se obtiene una integral que si h es igual a x sub k menos x sub k. Y se obtiene la siguiente función, la integral de intervalo del límite inferior, x sub k, límite superior, x sub k más 1 de la función de h sub k por la función de f sub k más f de k más 1, donde se tiene la integral definida por la siguiente, que representaría la ecuación número 4, el intervalo de a a b de la función f de x entre h entre 2 por la función a más la función b más 2 por la sumatoria de f de x k. Para la ecuación número 4 corresponde a una regla de trapecio simple, y cuando n es mayor a 1, en caso que n es igual a 1, h es igual a b menos a, y la ecuación número 4 se reduce al integral del intervalo a b, de los límites a b, de la función f de x, es igual a b menos a entre 2 por la función f de a, más la función f de b, en la ecuación número 5. Producción de gas, yacimiento y pozos de gas. El comportamiento, el manejo del yacimiento y de pozos de gas influye en la eficiencia de la producción para el aprovechamiento óptimo de la extracción de la mayor cantidad de gas natural. La fase líquida presente en el yacimiento puede contener fracciones de gas como metano, hexano, heptano. Estos, luego de ser extraídos a la superficie, son almacenados y tratados en instalaciones de separación, absorción, refrigeración y plantas diseñadas específicamente para tales fines. Además, los componentes del gas natural como metano, etano, propano y los butanos pueden ser licuados mediante tratamientos adecuados y así reducir el volumen donde son almacenados. Es importante destacar que la presión y temperatura del gas en el yacimiento son importantes para la producción, debido a que los gases son sensibles a cambios de estado, ya que si se condensan en el yacimiento humedecerán o mojarán la roca y será difícil extraer toda la fracción de gas natural posible. El comportamiento del flujo de gas se rige por la presión y la temperatura. Como resultado de estas dos, se encuentra el volumen del mismo, dependiendo de las facilidades presentes. Es importante mantener las relaciones adecuadamente en el yacimiento y en el pozo, de manera que no ocurra condensación y de que en aguas abajo se obtenga la mayor extracción de gas posible. Del yacimiento se desplazará el gas hasta el punto menor de presión, el cual es en el fondo del pozo, aguas arriba, y de allí hasta llegar al cabezal, y luego aguas abajo a través de las instalaciones de compresión y almacenamiento. La tubería a utilizar debe ser tuberías especiales que soporten altas temperaturas con altos contenidos de azufre, ya que esto es corrosivo, y en otros componentes de impurezas que el gas contenga. Existen diversos métodos para la producción del gas natural. Puede ser de forma natural o a través de inyección de algún inhibidor, acorde a las condiciones de presión y temperatura que el mismo presente.
Buenos días, mi nombre es José Cedeño, vengo a presentarles el ejercicio número 1, el cual plantea el siguiente enunciado. Un grupo de ingenieros especialistas en gas desean evaluar el caudal de producción proveniente de la Macoya MUC-5, constituida por 5 pozos productores de gas. Los siguientes datos corresponden a las pruebas realizadas durante un periodo de una semana. Se desea estimar el caudal de producción de gas de la Macoya cuando haya transcurrido un mes. Para ello tenemos identificado en la siguiente tabla cada uno de los pozos a los cuales fueron realizadas las mediciones. Tenemos la variable independiente, la cual corresponde a x igual al tiempo en horas, y tenemos la variable dependiente, la cual corresponde a y igual a un caudal en millones de pies cúbicos por día. Aplicaremos el método de mínimos cuadrados para realizar la estimación, la cual este es un método numérico. Para realizar los cálculos y resolver las ecuaciones debemos realizar unos cálculos con los valores de la tabla, cada uno de los puntos que tenemos. Para aprovechar el tiempo y el espacio, aplicamos estos cálculos de una vez. Uno de los cálculos que necesitamos es realizar el producto desde la variable independiente y la variable dependiente. Entonces tenemos en la primera, segunda, en la cuarta columna el producto de la variable xy, y en la quinta columna la variable independiente, que es la variable x al cuadrado. En la última fila de todas las columnas tenemos el símbolo de sumatoria. Esta sumatoria nos va a representar: la sumatoria de la variable independiente va a ser igual a 130. La sumatoria de la variable dependiente va a ser igual a 75.1. La sumatoria del producto de la variable independiente y la variable dependiente va a ser 2007,8. Y la sumatoria de la variable independiente al cuadrado va a ser igual a 4020. Realizamos el método de mínimos cuadrados, ya que a través de este cálculo podemos realizar una recta con respecto al tiempo, que es nuestra variable independiente, la cual, cuando nosotros la evaluemos, podemos obtener un valor de un caudal y así estimar lo que nos está pidiendo el ejercicio, el planteamiento, que es estimar el caudal de producción cuando haya transcurrido un mes. Tenemos que la ecuación de la recta viene dada por la siguiente función. La función y va a ser igual a x por b, donde a es el corte es la pendiente de la recta y b es el corte con el eje y o el corte con el eje de las ordenadas. En vista de que no se tienen los valores ni de la pendiente ni del corte con las ordenadas, procedemos a utilizar las siguientes dos ecuaciones, que son las ecuaciones del método de mínimos cuadrados. Tenemos la ecuación número 2, la cual ya fue planteada en la teoría anterior por nuestra compañera Gerardín, y establece lo siguiente: a va a ser igual a por la sumatoria desde igual 1 hasta n desde x sub i al cuadrado más b por la sumatoria desde igual 1 hasta n por los x sub i va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n del producto de x sub i por y sub i. Y una ecuación número 3, la cual plantea lo siguiente: va a ser a por la sumatoria de igual 1 de x sub i más b por m va a ser igual a la sumatoria de igual 1 de los y sub i. Para resolver estas ecuaciones tenemos que realizar un sistema de ecuaciones. Colocamos una ecuación sobre la otra, dividiendo ambos términos antes de la igualdad y después de la igualdad. Para resolver un sistema de ecuaciones aplicamos el sistema de ecuaciones de reducción. Esto corresponde a multiplicar uno de los coeficientes de las variables en ambas ecuaciones de forma inversa, para así poder eliminarlos y obtener una sola ecuación con una sola variable. Procedemos a multiplicar el coeficiente de la primera ecuación, de la ecuación número 2, en la ecuación número 3 de a, y el coeficiente de a en la tercera ecuación, en la ecuación número 2. Y por eso tenemos el planteamiento siguiente, que multiplicamos por toda la ecuación número 2 la sumatoria desde igual 1 hasta x de los x sub i. Y en la segunda ecuación, en la ecuación número 3, que es la segunda ecuación que tenemos abajo, vamos a multiplicar la sumatoria desde igual 1 hasta n de los x al cuadrado. Para poder eliminar estos términos, cuando se igualen, necesitamos que uno de estos sea negativo, por eso colocamos el valor negativo en la ecuación número 3 o la segunda ecuación que tenemos en la línea. Una vez realizamos el producto de cada uno y aplicamos la propiedad distributiva, obtenemos lo que tenemos en las siguientes otras dos líneas. Lo simplificamos y obtenemos una ecuación 2.3, donde esta ecuación va solo en función de la variable que no conocemos, la variable b, y aquí la podemos calcular.
De la ecuación 2.3 que tenemos, procedemos a sacar factor común b, que es la variable que queremos determinar, y igualamos toda la ecuación. Obtenemos que b es igual a la sumatoria desde y igual 1 hasta n de x por y por la sumatoria desde y igual 1 hasta n de x menos la sumatoria desde y igual 1 hasta n de y por la sumatoria desde y igual 1 hasta n de los x al cuadrado, entre la sumatoria desde y igual 1 hasta n de x, toda esta sumatoria va elevada al cuadrado, menos m por la sumatoria desde y igual 1 hasta n de los y al cuadrado, haciendo referencia que m es el número de puntos que nosotros tenemos que estudiar, el número de datos que tenemos que estudiar, y entonces podemos proceder a sustituir cada uno de los valores. Entonces vamos a tener estos valores, ya lo calculamos anteriormente en la primera tabla que presentamos, donde está el enunciado del ejercicio, donde tenemos la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x por y, la sumatoria de los x al cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente: b es igual a 2007.8 por 130 menos 75.1 por 4020 entre 130 al cuadrado menos 5 por 75.1 al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de b igual a 12.7775. Una vez que ya tenemos el valor de b, podemos obtener el valor de a realizando una sustitución. Vamos a utilizar la ecuación número 3 para ello. De ella vamos a despejar el valor de a, donde vamos a tener que a va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de los y sub menos b por m entre la sumatoria de igual 1 hasta n de los x sub. Procedemos a sustituir cada uno de los valores que ya conocemos en la ecuación que tenemos anterior para determinar a. Entonces vamos a tener que a va a ser igual a 75.1 menos 12.775 por 5 entre 130. A va a ser igual a 0.08625. Luego de ello, ya una vez teniendo el valor de a y el valor de b, podemos construir la ecuación de la recta, donde y, la función y, va a ser igual a 0.08625 por x más 12.7775. Una vez que ya tenemos la ecuación de la recta, tenemos nuestro modelo lineal ajustado, podemos proceder a estimar el caudal de producción cuando haya transcurrido un mes. Ya que la ecuación está determinada con una variable independiente de tiempo, pero esta está en horas, procedemos a llevar los 30 días a hora. El mes, 30 días por 24 horas va a ser igual a 720 horas. Procedemos a sustituir los 720 en la ecuación de la recta. Vamos a tener que y va a ser igual a 0.08625 por 720 más 12.7775. Y va a ser igual a 74.8775. El caudal va a ser igual a 74.87775 millones de pies cúbicos diarios cuando haya transcurrido un mes de producción en la Macoya MUP 5. Procedemos a realizar este mismo ejercicio utilizando un software para realizar métodos numéricos, y para ello vamos a utilizar Microsoft Excel. Lo primero que debemos hacer es crear nuestra tabla de datos en Excel, donde vamos a identificar nuestro número de pozos, nuestra variable independiente que es x, tiempo en horas, y nuestra variable dependiente que es y, el caudal en millones de pies cúbicos diarios. Una vez que tenemos ya acá esta tabla identificada, procedemos a seleccionar tanto los valores de x y y para graficar. Una vez que seleccionamos los valores de la tabla, nuestras dos variables x y y, nos vamos a la pestaña Insertar, luego nos vamos a la sección de gráficos, seleccionamos gráficos de dispersión, y entre los gráficos de dispersión de las diferentes tablas vamos a seleccionar el primero para representar solamente los puntos. Vamos a tener como resultado un gráfico de dispersión del tiempo versus el caudal en millones de pies cúbicos diarios. Una vez que ya tenemos el gráfico, necesitamos realizar la tendencia lineal. Para ello, seleccionamos el gráfico, luego nos vamos a las herramientas del gráfico, seleccionamos la pestaña Presentación, acá seleccionamos la sección de Análisis, nos vamos a Análisis de tendencia lineal y seleccionamos más opciones
de tendencia lineal. Nos va a abrir esta nueva ventana, donde en esta nueva ventana vamos a darle clic para que se ponga la viñeta, donde está seleccionar la ecuación del gráfico, como se presenta en la imagen. Una vez que ya tenemos esto, le damos cerrar y obtenemos como resultado un gráfico de dispersión del tiempo en horas versus el caudal en millones de pies cúbicos diarios con una línea de tendencia. La línea de tendencia es esta que se presenta acá, y al lado derecho de la gráfica nos presenta la ecuación de la recta de esa línea de tendencia, donde nos dice que Y es igual a 0.0863 por X más 12.778. Haciendo un recuento de la ecuación de la recta que determinamos anteriormente, la tenemos acá en la parte inferior izquierda. Me dice que Y es igual a 0.8625x más 12.7775. Si nos damos cuenta, la variación de decimales es por aproximación, entonces podemos concluir que tenemos un modelo representativo de la recta realizado tanto manualmente como con el software. Yo les voy a explicar el ejercicio número 2. Un grupo de ingenieros especialistas en gas evaluaron el caudal de 5 pozos de la Macoya MUC-05 según las pruebas realizadas para continuar con la investigación de los mismos que desea conocer. 1. El volumen existente en el pozo con el intervalo de XY igual a 0,1 con Z igual a 1. 2. El porcentaje de error que puede incidir en el cálculo del mismo a partir de la siguiente integral. Ahí pueden observar la ecuación donde la integral es de 0 a 1, la función de x al cubo más 1. Para resolver esta aplicación, este ejercicio, utilizamos el método de la integral numérica, el método del trapecio. Asumimos que h es igual a 0,2 para realizar los cálculos. Se aplica la regla del trapecio para la siguiente integral. En la teoría el teorema o ecuación para aplicar este método es el siguiente. Cuando la función es de a a b, la función de x va a ser igual a h a la 2. Evaluamos la función de a más la función de b más 2 veces la sumatoria de k igual a 1 a y n a la menos 1. Cuando la función es de x, k. Se procede a buscar el valor de n para así determinar las veces que se debe iterar para obtener el valor del volumen del pozo. Con la siguiente ecuación, despejamos el valor de n y se produce a sustituir. N va a ser igual a b menos a entre h. N nos da el resultado de 5. En la siguiente lámina podemos observar que se produce iterar y sustituir la función para los valores de n, x, y ahí tenemos el resultado. Se calcula con la derivada 1 y 2 en las siguientes funciones. Calculamos el error por el método del trapecio a partir de la segunda derivada. Los valores de evaluar son los siguientes, los límites de integración. El resultado mayor se toma para evaluar la siguiente función. Se evalúan los límites superiores b e inferior la función a. Va a ser igual a 0. Calculamos el error, el porcentaje de error con la siguiente ecuación. E total va a ser igual a h al cubo entre 12 por n, la segunda derivada por 100. Esto nos da el porcentaje de error, un 2%. Se puede observar que se tiene 1,261 unidades cúbicas de gas en la Macoya del MUC-15 con un porcentaje de error obtenido de 2%. Ahora concluimos con el método de los mínimos cuadrados permite determinar la coeficiente basándose en la minimización de las discrepancias entre la función y los puntos. 2. El método de mínimos cuadrados permite obtener funciones de aproximación que se ajustan de forma o tendencia general de los datos, sin coincidir necesariamente con todos los puntos. Cada método aplicado deberá seguir con las reglas establecidas por los mismos, usando los teoremas y funciones correspondientes según
sea el caso que la resolución del problema y de esta forma obtener el valor correcto con menos porcentaje de error. Se aplicó procesos informativos en Excel para obtener la solución de los métodos. De esta forma se minimiza el error arrojado en los resultados obtenidos. 2. Para el método de integración numérica, la regla del trapecio no siempre aplica realizar los cálculos utilizados de los teoremas fundamentales, porque existen funciones que no pueden expresar en términos de funciones elementales. Para el método de integración numérica, en la regla del trapecio, se deriva la función que se encuentra en la integral evaluada, con los límites superficiales, superiores y límites inferiores, representadas en la integral dada. Y podemos concluir, para el método de integral numérica, la regla del trapecio, se realizó el cálculo del error a partir de la segunda derivada. Muchas gracias.